Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Javier Naranjo, de la iglesia Sella Colombia, aquí en la ciudad de Cali. Y hoy quiero comenzar a compartir una serie de breves palabras respecto a las 7 palabras que dijo Jesús cuando llegó el momento de su crucifixión. Vamos a estar compartiendo durante los próximos 7 días las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y nosotros vamos a tomar como texto base el libro de San Lucas capítulo 23 versículo 33. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas y contó muchas historias. Pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras. Ya no era en un monte, no fue a la orilla del lago, no fue subido en una barca, sino en la cruz donde él murió, pronunció estas famosas 7 palabras. Estas palabras constituyen su último mensaje. Estas palabras de Jesús, las 7 palabras, se denominan las últimas 7 palabras de Jesús. Y esto fue su último sermón predicado. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, un buen pastor, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso fue nuestro Señor Jesús que aún en la muerte, con breves palabras, Él nos dejó una enseñanza que ha perdurado por los siglos. Así que a partir de hoy vamos a estar reflexionando sobre esas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y vamos a tomar cada día el ejemplo de las palabras y vamos a tomar las enseñanzas para nuestra vida. Así que iglesia, o amigo o amiga, quien esté escuchando este pequeño mensaje, yo quiero que entres con nosotros en este breve estudio de la palabra de Dios. Yo quiero compartir la primera palabra, la palabra de perdón. Esa la encontramos en Lucas capítulo 23 versículo 34. Lucas 23, 34. La primera palabra que pronunció el Señor es una palabra que nos llama a perdonar. Y dice así, Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús en este momento estaba sufriendo el peor castigo humano que alguien podía recibir. Había sido azotado, lacerado, golpeado. Sus manos habían sido perforadas y sus pies también, con grandes clavos en el madero, allí en la cruz. Definitivamente los soldados romanos no se guardaron ningún tipo de castigo para con Jesús. Con mayor crueldad y con todo el odio o con toda la fuerza que ellos podían infligir el castigo, lo hicieron con Jesús. No porque fuese Jesús, ellos lo hicieron más suave. Los romanos estaban acostumbrados a esto. Y también ellos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de todos aquellos que eran crucificados. Los soldados romanos sabían que los familiares, que los criminales, que los crucificados los iban a maldecir, los iban a escupir, los iban a cualquier cosa. Sin embargo, esta vez esos soldados romanos y toda la multitud que los rodeaba escucharon unas palabras diferentes que nunca habían escuchado. Escucharon a Jesús de Nazaret, a este hombre llamado Jesús que había alborotado a la ciudad de Jerusalén, que todo Israel había sufrido cambios, que la gente lo seguía por multitudes, gente que lo amaba, gente que lo despreciaba. Escucharon de este famoso Jesús que estaba siendo crucificado unas palabras que nunca habían sido dichas en esa cruz, unas palabras de perdón, de misericordia. En vez de insultarlos por lo que me estaban haciendo, en vez de insultarlos por el dolor que me habían infligido, en vez de decirle al pueblo: generación de víboras, ustedes me crucifican hoy, pero yo volveré como el Rey poderoso y me vengaré de ustedes, en vez de decirle con odio o con rabia, con resentimiento, que lo que podía haber sido cualquier humano, reacción humana en ese momento, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y esa fue la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra de perdón. Nuestro Señor Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores, sin amargura en su corazón. Él los había perdonado a todos y Él le pedía a su Padre Celestial que también los perdonara. Él no dijo, por ejemplo: Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú, sé tú el vengador de mi muerte. No, Él no estaba clamando por venganza, ni siquiera por justicia. Él estaba clamando por misericordia y perdón para sus verdugos. O sea, esto es una enseñanza poderosísima para nosotros, porque esta palabra de Jesús, la primera palabra, es un llamado a nosotros perdonar a los que nos ofenden, a los que nos denigran, a los que nos menosprecian. Es un llamado a perdonar al que nos hizo daño en el pasado o al que nos hace daño en el presente. Perdonar es más allá que dejar pasar la ofensa. Perdonar es liberar del corazón todo odio y todo rencor que existe por causa de que alguien te hizo algo. Perdonar no es quererse vengar, ni siquiera perdonar es querer justicia. Padre, haz justicia, que lo condenen a la cárcel por 20.000 años. No, perdonar es dejar soltar, liberar esa carga y dejarle a Dios la justicia. Pero usted no pide justicia, Dios hace justicia, porque Dios es un Dios justo. A Dios no se le escapa a nadie. Pero a usted no le corresponde, a usted le corresponde ser como Jesús, perdonador, y liberar su vida de todo tipo de ofensa, de todo tipo de herida. Muchas personas, miren, lastimosamente, muchas personas terminan sus días odiando, con rencores, arrepintiéndose en el último momento por no haber pedido perdón a tiempo, y después están llorando en los funerales, están llorando en los entierros, en los servicios fúnebres. Ay, que no hablé tanto con mi padre, que no hablé tanto con mi madre, nunca lo perdoné por tal cosa. Y yo no, en ningún momento me río o me burlo de esta situación, pero sí me duele, porque el Señor Jesús nos enseña a perdonar y a vivir una vida libre de rencores, de amarguras y de tristezas, practicando el perdón. No te vayas de este mundo sin haber perdonado. No pases esta Semana Santa sin haber perdonado, sin haber liberado, sin haber soltado esa carga y dejarle todo en las manos al Señor. Que Dios te perdone, pero yo no te perdono, dicen algunos. No, practica esta semana el perdón. Yo sé que no es fácil. El perdón no es pasar por alto la ofensa. El perdón no es olvidarte de lo que te hicieron. El perdón no es que la persona no merezca castigo, por ejemplo, si hizo algo muy malo. No, el perdón es tú soltar esa herida que está en tu corazón y vivir tu vida libre de ese dolor. Y que la otra persona, Dios, se encargue de cobrarle lo que deba cobrarle. A ti te toca es soltar el dolor, ponerlo en las manos del Señor, perdonarlos y seguir tu vida. El perdón no quiere decir que tú seguirás viviendo con el ofensor. Tú puedes perdonar y no vivir con el ofensor o con la ofensora. Si fue alguien de tu familia, alguien que abusó de ti, alguien que hizo algo contigo indebido cuando eras pequeño o pequeña, tú no tienes por qué seguir viviendo con esa persona, pero tú lo puedes perdonar y dejar ir. Y que Dios se encargue de cobrar lo que tenga que cobrar. Lo que quiero decirte es que si Jesús en el peor momento de su historia pudo perdonar a sus verdugos y al pueblo que lo odiaba y que lo quería ver muerto en la cruz, si Jesús puede decirle: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos porque en su ignorancia ellos están acumulando pecado para sus vidas. Padre, perdónalos. Yo me voy en paz porque ya yo los perdoné, habrá dicho Jesús. Dios quiere que perdonemos. Y esta semana, mis queridos hermanos, hermanas y amigos que escuchan esta palabra, yo te invito a que practiques la primera palabra, la palabra del perdón. Así como Jesús te perdonó a ti y me perdonó a mí tantos pecados, así mismo tú perdona también. Y continúa viviendo tu paz sin el peso, tu vida, sin el peso que cargas y sin la paz que te falta. Así que la primera palabra es perdona. Perdona, deja ir, suelta, respira profundo y di: Señor, los pongo en tus manos. Yo simplemente libero perdón de mi vida. Trata de hacerlo. Y si es difícil, pídele al Señor la fortaleza, que Él te la dará. Si no sabes, pídele al Señor sabiduría y guía, que Él te lo dará. Jesús te perdonó a ti tantos pecados. Vamos nosotros también a practicar el perdón en este primer día de esta primera palabra que nosotros encontramos en el día de hoy. Lucas 23:34.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esa es la palabra de hoy, la palabra del perdón. Que Dios les bendiga. En el día de mañana estaremos escuchando la segunda palabra en la cruz del Calvario.